Son excelentes los informes que prepara la gran producción de este programa y además siempre digo, es un viaje y al mismo tiempo una clase, o mejor dicho, IP Global son 3 clases en una. ¿Por qué? Porque siempre tenemos a las mejores personas para que nos expliquen justamente de lo que se trata el programa, lo que vamos a ver, lo que vamos a aprender. Se abre la cámara y estoy acá con Fabio Wasserman, doctor en Historia de la UBA, quien además ha escrito muchos artículos, algunos particularmente sobre este tema. Primero que todo, Fabio, gracias por venir. Bueno, muchas gracias por la invitación. Por favor. Bueno, a ver, la pregunta, ¿cuándo es que empezaron los países, los estados? ¿De dónde sale esto? ¿Cómo es que un día de repente alguien dice, bueno, listo, tenemos una bandera? No sé, ¿cómo es? Bueno, como bien decía el informe, uno puede pensar esto como un proceso de largo plazo. No hay un día, no hay un momento, pero hay un periodo clave que es mediados del siglo XIX. ¿Por qué? Porque mediados del siglo XIX es cuando empezó a concebirse esto que planteaba el informe, que una comunidad que tiene determinados rasgos que la identifican y que posee un territorio o que aspira a un territorio, tiene derecho a organizarse como un Estado-nación. En realidad, previamente, los poderes políticos no estaban concebidos a partir de esa idea que tiene que haber una identidad o una homogeneidad cultural. Si coincidía, mejor, pero no era necesario. Es a partir de, digamos, de 1830 en adelante, a grosso modo, que empieza a desarrollarse lo que se conoce como el principio de las nacionalidades, que es esto. Hay una comunidad que tiene determinadas características y un territorio que le está, por X razones, destinado. Y eso hace que sea legítima la constitución de un Estado-nación, que es su forma de organización política y jurídica. Ahora, este es el principio general y abstracto. A partir de ahí... A partir de ahí, primero tuvo que imponerse ese principio. Y después, lo que tiene que lograr es que la población de ese territorio acepte eso y que los otros poderes políticos también lo reconozcan. Sin esas dos condiciones no funciona. Entonces, cuando decías una micronación puede ser... Recordé una carta muy interesante de Simón Bolívar. Después que, digamos, que se libera Quito, ¿no? En 1822 creo, y quieren crear una junta autónoma, soberana. Y el proyecto de Bolívar era construir un poder político, Colombia, la Gran digamos. Colombia. Y lo que le dice es una ciudad con un río no es una nación. Claro. ¿Y por qué esto? Porque hay algo que más allá del principio funciona de hecho, que es lo que un historiador muy importante inglés, Eric Hobsbawm, llama el principio de umbral. Tiene que haber un piso mínimo de condiciones para que pueda funcionar y ser reconocido. ¿Cuál es ese piso mínimo? Tampoco se sabe. Es parte de la disputa política. Tenemos hoy en día, por ejemplo, no los mencionaron ahí, pero el ejemplo catalán. Uno podría decir, bueno, una parte de la población catalana considera que es una nación y puede constituirse un Estado soberano. Hablan otra propia lengua. Otra lengua, otra tradición, ¿sí? Ahora, ¿es reconocido por todo lo demás? No. Entonces, puede funcionar y es parte de la disputa política. De hecho, pienso mientras te escucho, ¿no? Y creo que esto también sirve para problematizar cómo puede ser que países como China, con 1.400 millones de habitantes, entren en la misma categoría que una islita de Oceanía, que tal vez tiene 8.000 personas viviendo, que son los que viven en un edificio en China, nada más, y los dos tienen voto en la ONU, son país, tienen su bandera, su himno. Digo, ¿está bien? ¿Está mal? Es muy problemático. Sí, está bien desde el punto de vista de que la forma en la que actualmente concebimos en buena parte del mundo la organización de las sociedades son los Estados-naciones. Hay algo más que no mencioné, pero que es muy importante, que tiene que ver con por qué aparece en el siglo XIX, porque lo que está de fondo es el principio de la soberanía popular. Es que un pueblo tiene la capacidad... Post-Revolución Francesa. Post-Revolución Francesa es soberano y con lo cual tiene la capacidad de, diríamos en el siglo XX, de autodeterminación de los pueblos, de poder constituirse como quiere. Ahora, se supone que comparten cultura y todo eso. Todo eso es parte de lo que se ha dado en llamar la fabricación de las naciones, algo que también es parte del siglo XIX y del siglo XX. Para poner otro ejemplo, cuando se produce la unificación italiana en la década de 1870, un político muy importante dice, ya hicimos a Italia, ahora hay que hacer a los italianos. Claro. O sea, entonces ahí uno ve que en realidad son procesos que van desde el punto de vista político, pero también cultural, ideológico. Esas costumbres, esa idea de que compartimos costumbres, tradiciones, si uno se pone a rascar un poquito se da cuenta que no es así, que atrás hay otras cosas, pero que en algún momento se aparece una especie de consenso y los consensos siempre surgen por la propia dinámica histórica, de conflictos, de enfrentamientos, de acuerdos, de vida en común. Por eso siempre es una historia rica y viva. De hecho, si uno lo piensa, digo, es más probable, por ejemplo, que una persona que vive en Buenos Aires
tenga más en común en cuanto a su cultura, su forma de vida, sus quehaceres cotidianos con alguien que vive en Montevideo, que es otro país, y no con una persona, por ejemplo, que vive en el impenetrable chaqueño. Digo, son diferentes y sin embargo, con uno comparten el país y con el otro no. Sí, y ahí es donde uno ve la importancia que tuvieron para que esto funcione, la consolidación de los estados nacionales. Porque uno lo que podría decir es que lo que se invoca como nación, como esta idea de compartir costumbres, tradiciones, lengua, religión, nunca se sabe bien qué es. Es un mix de todo. Claro. Por eso el chiste de esto es que funciona para cualquier cosa porque pueda utilizarse cualquier elemento. No es que dice, bueno, los que comparten la misma religión, los que comparten la misma lengua, no es así. Y en ese caso uno ve la constitución de los estados de la Cuenca del Plata, por ejemplo, o de lo que había sido el Virreinato del Río de la Plata, porque hay 4 naciones, Uruguay, Argentina, Paraguay y Bolivia. Si era un solo virreinato. Y uno ve ahí que hay una historia que explica esto, de conflictos, de enfrentamientos, de acuerdos, en la cual terminó constituida de este modo, pero podría haber sido de otro modo. Tranquilamente, digamos, no había nada que fuera inmanente a que Argentina y Paraguay fueran países diferentes. Para nada. Una última cosa de esto, hay algo que es que uno puede decir la magia del nacionalismo en el sentido de, no de fuerza política e ideológica, sino de la construcción de las naciones, es que transforma la contingencia, la propia historia, en algo que es un destino. Entiendo. Si sucedió esto es porque tenía que suceder. Claro. Si Uruguay es un estado soberano independiente, no es porque había un conflicto entre las provincias del Río de la Plata, Brasil, con la intervención de Inglaterra, es porque había un territorio predestinado por una población que tenía determinadas características que hacía que en el futuro tenía que constituirse. Y así es como nos identificamos. Vos hablaste de creamos Italia, ahora hay que crear a los italianos. Pienso un poco en creamos Argentina, ahora hay que crear a los argentinos. Digo, me parece que Argentina también tuvo una suerte de pasos contingentes que después terminaron dando origen a un país que se llama Argentina, que tiene una bandera celeste y blanca, pero que tranquilamente podría haber sido otra cosa. Digo, ¿cuáles fueron esos pasos o tal vez los puntos principales? Sí. Bueno, está buena pregunta. Si uno tira rápido y te dice, bueno, ¿desde cuándo Argentina es una nación? Y la respuesta espontánea es de la Revolución de Mayo, más o menos. Ahora, la Revolución de Mayo, si se ve más claramente, la Declaración de Independencia no es la Declaración de Independencia de la Nación Argentina ni de la República Argentina, sino de los pueblos unidos en Sudamérica. Claro. Y tenía otra, no solo porque tenía en consideración otro territorio, sino porque era otro el principio político. Era que los pueblos, en este caso son las ciudades con cabildo, tenían derecho a constituirse según su voluntad y sus intereses. Uno ve el proceso de organización de lo que va a ser Argentina a lo largo del siglo XIX. Un momento clave es después de la derrota de Rosas, el Acuerdo de San Nicolás y la convocatoria al Congreso Constituyente y la Constitución del 53. Pero Buenos Aires no participó de eso. Claro. Y finalmente Buenos Aires se integró, pero se integró por hechos de armas. Claro. Podría haber habido si la guerra la ganaba otra persona, digamos, Urquiza, por ejemplo, todo cambiaba. O Buenos Aires si lograba sostener su soberanía. Por eso digo, una cosa es el principio, otra es ponerlo a funcionar. Y al ponerlo a funcionar es la historia, en el sentido de actores, intereses, ideologías, sensibilidades que están en juego ahí y que se va configurando. Entonces, ¿por qué quedó de un modo o de otro? No es un hecho natural, no es efecto del destino, no está en la naturaleza de las cosas. Y es lo que cuando hacemos historia tratamos de reconstruir y ver que en cada momento pudo haber sido de otro modo. Te hago una pregunta, ahora que ya hablamos un poquito del pasado, de cómo nació esta idea de Estado-Nación, hablamos de Argentina, hablemos del futuro. Esta es una opinión tuya porque nadie puede hacer futurología. ¿Vos creés que el orden mundial basado en estados-naciones va a sobrevivir mucho tiempo más? Te digo porque, por ejemplo, hoy hay empresas que tienen muchísimo más poder que cualquier presidente de cualquier país. Sí. Bueno, es algo que se viene discutiendo por lo menos desde la década del 90. Y de hecho esta reconsideración de la historia de las naciones empezó a surgir también porque al verse que la nación no es la forma que está predestinada a durar, se miró para atrás y dijo, bueno, entonces, ¿cuál fue su origen? Y en efecto hay mucha discusión sobre eso. Yo cuando era joven y estudiaba, era muy de esa idea de que estábamos como en el momento del fin de los Estados-naciones. Ahora no estoy tan seguro. Todavía las estructuras económicas requieren incluso el ejercicio de la coerción, requieren de cierta territorialidad y de cierto conjunto de instituciones y también en la forma en la que concebimos cómo nos organizamos colectivamente. ¿Qué va a pasar? No sé, yo creo que tiene todavía un trecho para recorrer la forma Estado-Nación que no sabemos cómo va a ser. Si se terminaran, ¿qué crees
¿cuál forma lo sucedería? Ahí sí es interesante, porque efectivamente a uno lo puede poner en la lógica que tiene la expansión del capital en la actualidad, y uno ve, con lo que decías, esta lógica o de empresas o que no tienen frontera. Que no tienen fronteras, porque una cuestión importante de la nación que distingue otras formas de organizar el Estado-Nación es que tiene fronteras, está delimitada, y se supone que son fronteras medio naturales, que están... Después, bueno, eso está en discusión, pero ahora esto lo que hace es desterritorializarse cada vez más, encontrar formas de organización y de coerción y de control que escapan a los estados. Bueno, entonces, efectivamente no sé cómo va a ser. Mi nota pesimista no me simpatiza mucho lo que veo que puede llegar a pasar. Igual, como toda forma de organización política, un Estado-Nación es una forma de articulación de intereses y de poderes en los cuales hay sectores que se ven beneficiados y otros que se ven perjudicados. Para poner un ejemplo muy candente en estos días, la organización del Estado Nacional Argentino implicó previamente el exterminio y la ocupación de territorios ocupados por los pueblos originarios. Claro, a ellos el concepto de Estado-Nación no les favoreció. Y hoy en día obviamente hay descendientes de esos pueblos originarios que se sienten argentinos también, en algunos casos sí, en otros no, y que ahora, digamos, el lugar que ocupan en la sociedad no tiene nada que ver porque la sociedad ya es distinta. Bueno, entonces, digo, para no hacerlo esto demasiado largo, uno tiene también que pensar que, como toda forma de organización política, implica diferencias al interior. El gran chiste de la idea de la nación, en el sentido de que cómo funciona, es que tiende a poner en un segundo plano esas diferencias, porque todos nos identificamos y formamos parte de una causa nacional. Todos somos argentinos. Todos somos Juega la selección y lo vemos por tele. Por ejemplo, pero también, bueno, no, pero todos, cuando se dice todos, ¿no? Todos tenemos que hacer el mismo esfuerzo. En una situación de crisis, todos tenemos que hacer el mismo esfuerzo. ¿Por qué? Claro. Si hay algunos que tienen posibilidades de hacer un esfuerzo mucho mayor que otros. Si somos de verdad una comunidad, ¿por qué el que esté en una situación de muchas desventajas y una condición económica y social con menos posibilidades tiene que hacer el mismo esfuerzo que un gran empresario? Somos todos argentinos, pero también es esto. Entonces, la nación, como toda forma de organización comunitaria, colectiva, implica esa homogeneidad, esa unidad o esa idea pero también hay una diversidad. Entiendo. Fabio, muchas gracias por la charla, por la clase. Te agradezco mucho por venir.